Hola, buenas tardes. Vamos a empezar, bienvenidos a Rumi News, vamos a empezar la segunda entrevista en directo. En este caso el tema que nos ocupa van a ser las zoonosis y la importancia que tienen las zoonosis en la salud pública. También lo relacionaremos con el actual brote de SARS y sobre su origen zoonótico. Y también hablaremos de otras enfermedades, de algunas enfermedades infecciosas de interés en rumiantes, sobre todo en pequeños rumiantes. Entonces, bueno, el entrevistado de hoy lo voy a presentar, es Cristian de la Fe. Cristian de la Fe es licenciado en veterinaria y es doctor en veterinaria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias y desde el año 2005 trabaja en la Universidad de Murcia. Es catedrático de Sanidad Animal. Además, Cristian también es investigador en enfermedades infecciosas, principalmente en aquellas que afectan a los rumiantes y especialmente en las relacionadas con micoplasmas, que algunas de ellas pues, tienen carácter zoonótico. También forma parte de un grupo de investigación sobre rumiantes que se llama Sanidad de Rumiantes y entre sus labores también su equipo asesora a varias instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, el MAPA, en el desarrollo de planes de control contra estas enfermedades. Por otra parte, también participó en numerosas publicaciones en revistas de prestigio internacional, así como en conferencias sobre divulgación científica. También es autor, cabe destacar que es autor de un blog sobre divulgación científica que es Sherlock Health, en el que pues, aporta información sobre ciencia, sobre sanidad animal y temas actuales, como puede ser el tema del coronavirus actual. Entonces, bueno, vamos a ver si se conecta, si le invitamos a conectarse. Recordar que se pueden hacer preguntas en directo y se le plantearán al entrevistado. Entonces, vamos a buscarle. A ver. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, Cristian, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, esperando. Lo conseguimos al final, que tuvimos un problemilla ahí justo en el momento de iniciarlo. Sí, bueno, no pasa nada, eso es cuestiones del directo, supongo. Sí, no sé, son cosas que pasan. Bueno, un poco hice una introducción de qué vamos a hablar, sobre zoonosis. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte para igual gente que no esté familiarizada con el término es ¿qué es una zoonosis y qué importancia tiene en el mundo de la veterinaria o de la medicina en sí? Bueno, yo creo que estamos viviendo, desgraciadamente, hoy en día lo que es una zoonosis y la importancia que tiene, ¿no? Bueno, pues una zoonosis, hablamos de zoonosis en general cuando hablamos de enfermedades que pueden transmitirse, infecciones que pueden transmitirse entre animales y el ser humano, o desde el ser humano también a los animales. Eso es algo que hay que tener claro. Es decir, no solo somos nosotros los receptores de esas infecciones, sino que nosotros también podemos transmitir esas infecciones a algunas especies animales, ¿no? Ese concepto tan amplio es el que, digamos, abarca la zoonosis, ¿no? Con respecto a la cuestión de si han sido importantes a lo largo de la humanidad, yo creo que básicamente nos han acompañado a lo largo de toda nuestra existencia. Es decir, yo creo que el concepto de zoonosis, tal y como yo lo entiendo, surge desde el primer momento que hay contacto entre las personas y los animales y empiezan a compartir muchos de estos agentes que realmente pues ejercen su efecto tanto en unos como en otros, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, la interrelación hace que determinados agentes salten de especies de unas a otras, incluyendo el ser humano, pero vamos, la lista de enfermedades zoonóticas que nos han acompañado al ser humano desde el principio es interminable, ¿no? Es decir,
hablar de, yo qué sé, de la peste negra, la peste bubónica, transmitida por las ratas, ¿no? Que mató pues casi 100 millones de personas, se estima, ¿no? En la Europa del siglo XIV, la tuberculosis, la rabia, la brucelosis, la triquinosis, es decir, es que es Vale. un número importantísimo de enfermedades. Entendemos que las zoonosis pueden ser tanto víricas como bacterianas como parasitarias, ¿no? Sí, sí, la zoonosis no está acotada a un determinado grupo de microbios, de agentes o incluso parásitos, ¿no? Es decir, es un término muy amplio que recoge todas las enfermedades, sean de origen vírico, bacteriano, priónico, como puede ser el tema de la encefalopatía, del problema de las vacas locas. Es decir, todo ese elenco de enfermedades está incorporada en el término zoonosis. Y respecto a, se me ocurrió también respecto o sea, es más conocido, ¿no?, que un animal transmita la enfermedad a los humanos, pero ¿cómo de frecuente es la inversa? Hombre, ¿Cómo de fácil? posiblemente sea más frecuente de lo que nosotros pensamos, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Todos recordamos, porque es muy reciente, el ejemplo de la gripe porcina, ¿no? En el año 2009, ¿no? Una de las últimas epidemias, pandemias que tuvimos, ¿no? Pues, hombre, cuando acaba, digamos, el problema clínico, que realmente no ha acabado, sigue por ahí el virus dando vueltas, pero las investigaciones dan una de las hipótesis es que el proceso se pudo originar en alguna granja porcina donde alguna persona transmitiera el virus gripal humano al porcino. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, ¿no? Te estoy poniendo un Sí, sí, ejemplo de lo sí. más reciente, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Es Es decir, lo que curioso. pasa es que es evidente que siempre es más frecuente que se diagnostique en la especie humana, porque nosotros pues tenemos otro sistema de diagnóstico, vamos al médico, evidentemente un cerdo o una vaca o una cabra tiene más complicado llamar al veterinario para que le haga el diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, siempre, pero vamos, que son procesos que ocurren en una dirección y en la otra, en Vale. un sentido y en el otro. Vale, y luego quería preguntarte qué importancia tienen las zoonosis hoy en día en relación a la salud pública, que además es un tema candente. Pues casi te diría que todo el que queramos darle, ¿eh? O sea, podríamos estar hablando aquí, pues no sé si una hora, un día o lo que quisiéramos, solo de la importancia actual de la zoonosis, ¿no? Bueno, lo estamos viviendo desgraciadamente con el COVID-19, que no deja de ser una zoonosis, ¿de acuerdo? Eso está claro, ¿eh? Sus antecedentes en este tipo de problemas, los dos problemas por coronavirus que se han presentado en la especie humana en este siglo proceden todos incluido del murciélago, ¿de acuerdo? Son zoonosis todas, incluyendo también en algunos casos especies animales intermedias que participan en la transmisión, pero es que podríamos hablar de cualquier enfermedad prácticamente, desde el SIDA. No sé si sabemos que el SIDA, por ejemplo, se originó en simios, ¿de acuerdo? No en la especie humana. Pasando por todas las arbovirosis, que son este tipo de virus que se transmiten todos a partir de vectores, no es un término taxonómico, no estamos hablando de familia arboviridae, sino conjunto de virus que se transmiten todos a través de artrópodos, como yo que sé, el Zika, el Nilo, el mismo virus ébola, por ejemplo, es otro virus, un filovirus que también tiene su origen en los animales. La gripe, por ejemplo, toda la gripe, incluida las gripes humanas, los reservorios naturales de los virus gripales, de todos, son las aves. Es decir, principalmente las anátidas, ¿no? Las aves acuáticas. Esas son cosas que la gente desconoce, evidentemente, porque no tiene por qué saberlo, pero es así. Entonces, podríamos estar hablando de eso, podríamos hablar de la tuberculosis, que evidentemente una parte sigue teniendo el origen zoonótico, transmitida a partir de los animales. Es decir, yo creo que es algo que desgraciadamente forma parte de nuestras vidas, ha formado parte de nuestras vidas siempre y seguirá siéndolo así, ¿no? Vale, centrándonos un poco en el SARS, yo vi que en tu blog de Sherlock Health hiciste un par de entradas sobre el SARS, que bueno, es un tema actual, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el origen zoonósico en sí de la aparición de este virus?
Pues a ver, conocemos cosas ya, la verdad que la ciencia es impresionante, cuando se pone es una cosa increíble, es decir, que empiece un problema clínico hoy y que la semana o al mes siguiente tengamos ya, por ejemplo, la secuencia completa del agente viral, pues es una cosa asombrosa, ¿no? No ha sucedido nunca, ¿no? Y claro, eso te permite comparar la secuencia del genoma de ese virus en concreto con la información de la que ya disponíamos, ¿no? Y lo primero que nos indica, sobre todo, es su similitud con coronavirus procedentes de los murciélagos, ¿de acuerdo? También nos ayuda, evidentemente, la experiencia ya acumulada con el SARS, con su primo de principios de siglo y con el MERS, que es otra infección por coronavirus que surgió en Arabia Saudí en 2015, ¿no? Entonces, ya se sabe que el origen está ahí, en los murciélagos. Donde está la duda todavía es en cómo se ha producido la llegada desde el murciélago al ser humano, ¿de acuerdo? Porque aquí hay muchos caminos, es decir, tú puedes saltar directamente al ser humano o puedes utilizar lo que se llama hospedadores intermediarios, en los cuales pues te adaptas un poco y luego de ahí saltas al ser humano, ¿no? Es decir, ahí es donde se está un poco, ahí donde todavía no está todo claro, ¿de acuerdo? Es decir, se habla mucho del pangolín, que es, bueno, pues una de las especies que parece que puede estar involucrada en la transmisión de este tipo de agentes. El genoma de algún coronavirus aislado de esta especie es muy parecido al agente del COVID-19, pero no es exactamente igual, ¿de acuerdo? Se sigue pareciendo más al del murciélago, ¿eh? Y a día de hoy, pues desgraciadamente, se desconoce si otras especies, se habló en su momento de algunas especies de serpientes, en fin, no está claro del todo al 100% la epidemiología de esta infección, ¿no? Así como en el caso del SARS y del MERS sí estaba claro, ¿de acuerdo? En el caso del SARS, a principios de siglo, se sabe que la civeta actuó como hospedador intermediario. En el caso del MERS es el camello, es decir, los camélidos los que actúan de hospedador intermediario. Aquí todavía estamos dándole vueltas a ver qué especies hay detrás de todo esto. Respecto a los hospedadores intermediarios, juegan un papel clave, entiendo, ¿no? en mucha transmisión de estos virus. Sí, claro. Siempre tiene que haber un hospedador, no tiene por qué. No en todas las zoonosis hay un hospedador intermediario, ¿no? No tiene por qué. No, es un proceso de adaptación en el que, bueno, pues a veces se produce un salto directo y luego dentro del hospedador, digamos, el virus cambia y se adapta a transmitirse entre la especie humana, ¿de acuerdo? Y en ocasiones, pues ese paso pues tiene una serie de hospedadores intermediarios en los cuales pues esa adaptación se va haciendo poco a poco. También hay un factor que hay que tener muy en cuenta, y es que en ocasiones el contacto de la especie humana con esos hospedadores intermediarios es mayor que el que puede tener con el propio hospedador original, ¿no? Por tanto, no solo es una cuestión de adaptación del propio virus, sino también del propio contacto, ¿no? De la propia epidemiología que puedas tener con una especie para, digamos, facilitar esa transmisión, ¿no? Ese contacto. ¿Y tiene por qué sufrirla? O sea, ¿el hospedador intermediario padece una enfermedad? ¿O hasta qué cierto punto? No tiene por qué. No tiene por qué. Es decir, que un agente sea capaz de infectarte y replicarse no quiere decir que que tú estés enfermo, ¿de acuerdo? Es decir, hay un concepto que es el primero que siempre explicamos en la enfermedad infecciosa, y es que una infección no es lo mismo que una enfermedad. Es decir, y eso tenemos el ejemplo para que todas las personas que nos están oyendo lo entendamos. Si estamos en una habitación y hay 20 personas y entra la gripe y todos cogemos la misma dosis, puede ser que algunos no tengamos nada y otros caigamos muy malos. Quiero decir, hay un grado de sensibilidad ya a nivel individual que a nivel de especie pues se multiplica, ¿no? Es decir, una cosa es que un agente pueda infectarte y replicarse, incluso tú actuar de vehículo transmisor, y otra cosa es que luego a ti te genere alguna lesión, algún daño que ocasione una sintomatología. Vale, porque un ejemplo, y no sé si está confirmado, ¿no? Pero un ejemplo igual de zoonosis que pasó de humanos a animales podría ser el caso de los tigres infectados. Creo que fue en Nueva York, ¿no?
A ver, lo de los tigres todavía no se sabe si, efectivamente, es un ejemplo, ¿no? Y es una de las especies con las que ahora mismo tenemos un poquito la mosca detrás de la oreja, que son los felinos, ¿no? Es decir, esto no deja de ser un felino y bueno, pues los pocos casos de momento que hay de transmisión aparente del SARS-2 a otras especies animales se han dado en varios perros y en algunos felinos, ¿no? En varios gatos, uno en Bélgica y otro en Hong Kong, y lo que sucedió, lo que bien has descrito en el zoológico de Nueva York. Al parecer, uno de los cuidadores tenía diagnosticado la infección y ese es el origen que, bueno, pues, que los responsables de la propia institución pues indican que debe haber sido más probable de transmisión del coronavirus. Hay que entender que es un tigre, es decir, no es un animal doméstico, entonces su relación con otros humanos o con otras posibles fuentes de infección es muy limitada, ¿no? Y evidentemente el hecho de que un cuidador tenga la infección, pues evidentemente te indica que tiene muchas probabilidades de que la transmisión se haya realizado así, ¿no? Los coronavirus en sí, no sé si tienen relación, ¿no? Pero los gatos ya les afecta más que otras especies, ¿no? Los coronavirus, el tema de la peritonitis infecciosa y todo esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que son virus totalmente diferentes, es decir, no tenemos que relacionar el virus de la peritonitis infecciosa o su forma más leve, la enteritis, ¿no? con este coronavirus, ¿de acuerdo? Son coronavirus diferentes, igual que el coronavirus canino, en su versión entérica o respiratoria, no tienen nada que ver con esto, ¿de acuerdo? Lo que sí se ha observado en un trabajo muy interesante de los compañeros de China es que, a ver, para que un virus se replique necesita, tener cierta afinidad por los receptores del hospedador. Es decir, al revés, el hospedador necesita que sus receptores, determinados receptores en su aparato respiratorio, sean capaces, entre comillas, de recibir al virus, ¿no? De que haya cierta afinidad. Y lo que sí se ha observado, que entre las posibles especies que tendrían más afinidad, sus receptores por este nuevo virus, se encuentran los felinos. Es decir, si tuviéramos que jugárnosla a alguna especie que pudiera recibir la infección o pudiera infectarse, los felinos estarían entre esa, serían ese tipo de especie, ¿no? Junto a otras, por ejemplo, los hurones tienen también ese tipo de receptores muy similares a la especie humana y de hecho, yo no sé si el público conoce que, por ejemplo, los hurones es un modelo muy interesante para evaluar las enfermedades respiratorias humanas, ¿de acuerdo? Porque sus receptores, su funcionamiento es muy similar al que tiene nuestro sistema respiratorio, ¿no? Vale, bueno, quería tocar un último tema respecto a esto, porque también leí al respecto en tu blog, que es el tema de la ivermectina, de que hubo, no sé si es en la Universidad de Australia, un tratamiento con ivermectina que reducía el virus y es un fármaco que por lo menos en ganadería se usa bastante como desparasitante. Sí, ha traído mucha cola lo de la ivermectina. Bueno, estos técnicos australianos observaron in vitro que, administrando ivermectina, pues la carga viral prácticamente desaparecía en 48 horas, ¿vale? Lo hacían sobre cultivos celulares, sobre células, ¿no? Hombre, evidentemente es muy esperanzador, es interesante. El efecto antivírico de este producto ya se había observado antes, ¿de acuerdo? No era la primera vez que se prueba como agente antivírico, pero hay que indicarle al público que hay que tener calma. Quiero decir, eso no significa que mañana podamos empezar a pincharnos ivermectina porque es eficaz frente a este agente. Es decir, todo elemento, todo medicamento lleva un proceso de prueba, es decir, previa a los ensayos clínicos, digamos, de los que forma parte esta prueba que han hecho en Australia. Es decir, solo lo han probado sobre cultivos celulares. Ahora habría que probarlo sobre un modelo animal y luego directamente evaluar su efecto clínico sobre las personas, ¿no? Hay que evaluar seguridad, dosis, qué dosis es necesaria para que sea realmente eficaz frente al virus, ¿vale? Entonces, lo digo porque me llama mucho la atención que en Estados Unidos han empezado las autoridades a hacer un llamamiento a la gente de que no hay que comprar ivermectina de uso veterinario y empezar a utilizarla. Esto que nos puede parecer una locura,
Claro, la gente ve ivermectina y ve el problema y dice, ostras, si tengo aquí el bote de las ovejas, Parece así fácil, hay que ¿no? manejar estas cosas con mucho cuidado. Parece una broma, pero es cierta, ¿eh? O sea... No. Vale, bueno, tengo otra pregunta relacionada un poco, que es casualidad que las últimas enfermedades víricas que han afectado al ser humano, digas el SARS, el MERS o la gripe aviar que comentamos, no sé si me equivoco en ese sentido, surgieran de Asia. No sé si la gripe aviar creo que surgió en China también, ¿no? Sí, vamos a ver, hombre, las últimas, sí, sobre todo esta última, bueno, el SARS original también El MERS surgió no sé si allí, en Oriente Medio, ¿no? el MERS tiene su origen un poquito más en la península arábiga, es un problema básicamente focalizado en Arabia Saudí, porque como comenté anteriormente, los peores intermediarios son los camelios, entonces pues evidentemente es muy importante esta población y por eso Arabia Saudí es importante. A ver, es posible, sí, es posible que muchas de estas nuevas epidemias, pandemias hayan surgido en Asia. La gripe aviar, no te equivocas, ¿de acuerdo? Surgió en Hong Kong, donde empezó a observarse el H5N1, el famoso H5N1, que muchos no sabíamos lo que era, pero que salía en la tele como que todo el mundo sabía que tenía que ser el H5N1, ¿no? Nadie sabía que era hemaglutinina neuroaminidasa, es decir, las dos proteínas que utilizan los virus gripales para entrar y salir de las células infectadas, ¿no? Pero bueno, conforme decimos eso, también te puedo decir que el ébola, la última, ha surgido en África, ¿de acuerdo? En la enfermedad del Nilo, que hace ahora mismo 12, 13 años, se extendió por toda Europa y por Estados Unidos, lo cual causó un pánico también tremendo porque apareció en Central Park, en Nueva York, donde se morían los cuervos, pues también surgió en África. La epidemia de gripe porcina, esta que te estoy comentando, tiene su origen en Estados Unidos, México, Canadá, es decir, por ahí, la que nos afectó en 2009. Quiero decir que sí, efectivamente, muchas o algunas de las pandemias más recientes han surgido en Asia, pero todas no. Entonces, eso siempre, bueno, pues genera dudas, ¿no? ¿Y hay alguna relación en el consumo de, bueno, se dijo que en el mercado donde salió se consumían, bueno, es un mercado de especies salvajes, ¿no? Y mezcla de diferentes. ¿Hay alguna relación entre el consumo de estas especies? ¿O está probado que hay alguna relación en que ese virus mute y afecte al ser humano? A ver, mira, lo que está probado es que cuando tú coges a especies muy diferentes y las pones todas en conjunto, puede pasar cualquier cosa a nivel biológico. Es decir, date cuenta que bacterias hay muchas, virus hay muchos para que las personas que nos están escuchando nos entiendan, ¿de acuerdo? Pero lo que no sabemos es ni cuántas hay, estamos descubriendo especies nuevas todos los días. Si eso sucede con las especies domésticas o con el ser humano, imagínate qué sucederá o qué sabremos de especies silvestres con las que prácticamente no hemos tenido contacto nunca. Entonces, si tú coges a muchas especies juntas y las pones en contacto directo, con contacto con sus secreciones, con sus heces, con cualquier cosa, pues evidentemente esa interacción puede generar que surja cualquier cosa. O sea, cualquier cosa nueva como esta que nos está afectando ahora mismo. ¿Vale? No tiene que tener relación con el consumo de esas especies. Correcto. Yo, en mi punto de vista, no es tan importante que se consuma porque normalmente cuando se consume ya cocinada. Es decir, es muy difícil que un producto cocinado, bien cocinado, transmita cualquier cosa. Vamos, muy complicado salvo que se contamine a posteriori. Pero ese periodo en el cual tú coges, yo qué sé, pues una civeta y un pájaro de no sé qué, y un cerdo y un ave, y lo juntas, es lo que puede generar que surjan agentes pues como los de la gripe. Es decir, de ello, la hipótesis era de que la próxima pandemia va a ser una pandemia gripal, porque cuando tú juntas un cerdo, un ave, los humanos todos juntos, estás generando el mismo efecto que podemos ocasionar cuando tú utilizas especies silvestres. ¿Qué pasa? Que si encima las especies silvestres no sabes ni lo que tienen, pues estás comprando papeletas para que evidentemente pueda suceder cualquier cosa, ¿no? No. Vale, y ahora un poco relacionando los coronavirus en sí con los rumiantes.
¿Cómo afectan? Los veterinarios sabemos que los coronavirus afectan a los rumiantes en general, pero ¿qué nos podrías decir al respecto de cómo afectan a los principales rumiantes? Yo creo que los coronavirus no son precisamente nuestro mayor problema como veterinarios, ¿no? En todo caso, a lo mejor la especie bovina, ahí sí, ¿no? Donde en muchos casos se suele vacunar, ¿no? A las vacas preñadas para evitar sobre todo las diarreas de los terneros, ¿no? Cuando estás hablando de terneros, sobre todo cuando son animales de reposición, ¿no? Básicamente te diría que esa problemática asociada a la presentación de síntomas digestivos, las clásicas diarreas de rota, corona, coli, por ejemplo, etcétera, es donde a nosotros como técnicos de rumiantes nos podría tener un interés mayor, ¿no? En el ovino y en el caprino prácticamente diría que pasan desapercibidas, es decir, dentro de lo que, bueno, pues en algunas ocasiones pueden participar dentro de lo que es el síndrome diarreico, ¿vale? Pero para nosotros, evidentemente, es mucho más problemático las diarreas por Cristo, por coli o por cualquier cosa que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Que la propia participación de los coronavirus, ¿vale? Nos hace una pregunta que por aquí preguntan relacionada con si hay alguna relación entre el COVID-19 y los rumiantes. No sé si en el sentido de que pueda afectarle de alguna manera. Hombre, que yo sepa, a día de hoy no hay ningún dato al respecto. Sí tenemos algunos datos de los primos hermanos anteriores, ¿vale? Por ejemplo, me viene a la cabeza algunos ensayos claro, imagínate, por ejemplo, Arabia Saudí, ¿de acuerdo? Camellos, pero también, evidentemente, muchos rumiantes. Es un sitio donde, evidentemente, mucho calor, muy, muy típico, ¿no? Este tipo de producción. Y allí sí que les preocupaba mucho que, por ejemplo, los pequeños rumiantes fueran portadores de la gente, ¿no? Y los ensayos que han hecho inoculándoles, y normalmente cuando uno hace un ensayo de inoculación experimental, utiliza una carga vírica bastante importante, ¿de acuerdo? No pones un poquito, sino quieres ver realmente si hay alguna posibilidad y hay algún efecto. Pues lo que tras inocularle a los animales se ha visto que no hay replicación o estas mínimas, es decir, la conclusión a la que llegaran las personas que hicieron ese tipo de ensayos fue que no desempeñaban ningún papel en la transmisión de esos coronavirus, ¿vale? No quiero yo que ahora alguien diga, pues Cristian ha dicho que el SARS-2 no tiene nada que ver con los rumiantes. No, yo lo que digo es que no hay datos que yo sepa, que yo maneje, ¿vale? Y que sí que es verdad que en otros coronavirus anteriores, por buscar un poquito de la similitud, bueno, aparentemente no desempeñan un papel importante o siquiera un papel en la epidemiología y el mantenimiento de la infección. Nos pregunta ahora otro, debe ser compañero veterinario también por el nombre, si hay algún riesgo de las mascotas como vectores. Se desconoce. Hoy en día, a ver, se ha visto, como hemos comentado, se han visto varias cosas, ¿de acuerdo? Se ha visto que es posible la infección, eso sí se ha visto, es decir, bueno, pues sin ir más lejos, a nivel natural, aparentemente se han producido algunas infecciones. Sí es verdad que siempre hablamos de mascotas que están en contacto directo con personas con COVID, diagnosticadas con COVID, ¿vale? Es decir, eso es importante. Es decir, siempre se ha asumido, incluso por las personas que han hecho los trabajos y describiendo el tema, que es una transmisión desde el ser humano a la mascota, no de la mascota al ser humano. Eso es muy importante comentarlo. A día de hoy no hay ninguna evidencia al respecto, ¿vale? Y también lo que se ha hecho en China es inocular una serie de individuos de diferentes especies para ver si son receptivos a la infección. Y se ha visto que en el gato se puede producir la infección, cuidado, inoculándole una dosis importante. Con lo cual, siempre hay que tener mucho cuidado entre lo que es un ensayo experimental y lo que es una infección natural. ¿De acuerdo? Entonces, se ha visto que inoculando una cantidad importante de virus se puede producir esta, e incluso estos investigadores chinos colocaron, una vez inoculados, colocaron algunos gatos al lado de estos gatos inoculados y aparentemente en uno de los casos se pudo producir transmisión, ¿vale?
todas estas cosas siempre hay que cogerlas con pinzas porque hablamos de una infección experimental con una carga viral muy alta que no tiene por qué reproducirse en una infección natural, ¿no? Pero aparentemente el gato podría ser un receptor, cuidado, lo cual no tiene nada que ver con que el gato luego sea un transmisor de la infección, cuidado, o sea, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que aparentemente se puede producir la infección. En el caso de los perros, se ha diagnosticado la infección natural en dos animales que no han mostrado síntomas ninguno, ¿de acuerdo? Ambos en Asia y aparentemente, bueno, se sabe que han estado infectados porque convivían con un dueño infectado, se han tomado con posterioridad muestras de estos animales y han salido positivos, ¿vale? ¿Hasta qué punto un animal de ese tipo puede ser transmisor o no? A día de hoy se desconoce por completo. Es decir, esas son las evidencias que hay. No, a mí se me acaba de ocurrir también una pregunta respecto a, volviendo un poco atrás, de cómo es posible la transmisión damos por hecho que viene del murciélago, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo pasa del murciélago al dromedario? ¿Hasta qué punto comparten hábitats o claro, se me acaba de ocurrir, Es que es una pregunta muy buena. pues no lo sé. Hombre, yo en China no he estado en otros países asiáticos y, por ejemplo, evidentemente ellos tienen una serie de costumbres que nosotros no tenemos, ¿no? No digo ni que sean mejores ni peores, pero nosotros no las tenemos. Pues no sé, pues hacer un plato culinario, una sopa, pues prácticamente con sangre entera de un animal recién muerto. Es decir, allí es muy clásico, dependiendo de qué país, pues tú compras el animal vivo o te lo matan sobre la marcha. ¿Vale? Eso lo he vivido yo en Nepal, pedir un tal y salir el tío con la gallina en la mano y, o sea, es otro tipo de situación, otro tipo de contexto. Y entonces, en ese contexto, pues evidentemente las interacciones y las relaciones entre los animales no son las que nosotros pensamos, ¿sabes? Es decir, nosotros vivimos en Europa, en una realidad que fuera de Europa... Hola. Perdona que se cortó un momento, no sé si a ti se te bloqueó también. Ahora, ¿no? Ahora sí. Vale. Nada, decía eso, ¿no? Simplemente eso, que evidentemente es más factible, pues porque cuando hay mayor interacción con fauna silvestre, que en ocasiones incluso se utiliza desde el punto de vista culinario, pues evidentemente es más fácil que exista esa interacción y se generen cosas como esta, ¿no? Vale. Bueno, quería, ahora cambiando un poco de tema, tu especialidad son las micoplasmas, ¿no? Entonces, sí, llevamos muchos años con ellos. Bueno, primero preguntarte no sé en qué estáis trabajando concretamente ahora o qué línea de investigación seguís. Mira, nosotros trabajamos ahora mismo con dos enfermedades principalmente, ¿de acuerdo? Que son en los pequeños rumiantes con la galaxia contagiosa, que es un problemón que existe en Europa, en España también, pero que bueno, que poco a poco vamos tratando de buscarle soluciones y en ese sentido lo que comentaste, pues hemos asesorado al Ministerio en el desarrollo del primer plan voluntario de control de la galaxia, que es una manera diferente de hacer las cosas al servicio de nuestro sector y de los ganaderos, ¿no? Que es como por lo menos nosotros entendemos la investigación. Y luego también estamos trabajando en la enfermedad respiratoria bovina, ¿vale? Porque en nuestros cebaderos tenemos un problema muy gordo, muy importante con la enfermedad respiratoria, y concretamente ahí está prácticamente fuera de control lo que es la infección por Mycoplasma bovis, ¿de acuerdo? Que es un agente que causa estragos en toda Europa, pero que en España prácticamente no se había estudiado. Pues en la línea de la galaxia, pues
trabajo con prácticamente todas las asociaciones de España, pues seguimos tratando de aportar cuestiones para el conocimiento de la epidemiología y sobre todo el control y el diagnóstico, mientras que a nivel de Bovis, pues estamos demostrando que es muy importante, más de lo que pensábamos en nuestro país, ¿de acuerdo? Es un trabajo además de tesis doctoral que está haciendo una chica que se llama Ana García Galán, que ahora mismo está en Francia, trabajando con un grupo de trabajo de Toulouse, también puntero a nivel mundial, y que nos está, bueno, pues aportando su ayuda en el conocimiento de esta infección, ¿no? Con el objetivo de conocer eso, cuál es la importancia de la gente y cómo podemos intentar controlar la infección en nuestros cebaderos con medidas de manejo y también de trabajo con el tema de la selección de los antibióticos, ¿no? Date cuenta que en los cebaderos tenemos un problema muy gordo, ¿no? Y es que juntamos animales de muchos sitios diferentes, cada vez son más problemáticas las resistencias a los antimicrobianos, ¿sabes? Y tenemos que intentar hacer tratamientos más selectivos o saber un poco mejor qué es lo que estamos haciendo, tanto para prevenir las resistencias como para tener tratamientos más eficaces, ¿no? Entonces, pues, esas son las líneas principales. También trabajamos para el Ministerio, para la Agencia del Medicamento, trabajando en la red de laboratorios que se dedican al estudio de las resistencias a los antimicrobianos en nuestro país, porque evidentemente la resistencia a los antimicrobianos, esa de las que tanto hemos hablado, no es solo un problema de salud humana, sino es un problema de sanidad animal, es decir, es problema de una sola salud, y las resistencias se pueden transmitir de un lado a otro también, ¿no? Es decir, un coli es un coli, y puede haber transmisión de esa resistencia de unas especies a otras, ¿no? Vale, respecto a los micoplasmas, ¿producen principalmente enfermedades respiratorias solo? Hay de todo, no, hay de todo. Micoplasmas hay muchísimos, son bacterias que están muy adaptadas a los hospedadores, ¿de acuerdo? Por centrarlo en los rumiantes, pues en el caso del ganado vacuno tendríamos un porcentaje bastante importante de estos agentes que participan en las mamitis, ¿de acuerdo? Aunque es un problema menos conocido y igual por menos estudiado, pero participan en las mamitis. Nosotros hemos encontrado micoplasmas en mamitis en varias comunidades autónomas del país a lo largo de este estudio. También producen problemas respiratorios muy importantes, como hemos comentado, y también problemas asociados a la reproducción. Eso ya sí que es menos conocido todavía, ¿de acuerdo? Problemas de infertilidad, etcétera. Cuidado, menos conocido en nuestro país, porque, por ejemplo, en la especie humana hay dos micoplasmas que son muy importantes, que son micoplasma hominis, que está muy asociado al problema respiratorio y al SIDA, es decir, utiliza la inmunodepresión del SIDA que ocasiona el VIH para generar problemas respiratorios, ¿de acuerdo? Pero también hay otro que se llama ureaplasma urealítico, que se calcula que puede estar en torno a 70-80% de las personas y que produce muchos problemas de infertilidad. Quiero decir, si nos lo llevamos a los rumiantes, los problemas asociados a la reproducción que están subestimados por completo, uno no piensa en un micoplasma cuando tiene ese tipo de problemas, pues también podrían jugar un papel importante. En los pequeños rumiantes, en nuestro entorno, pues hablamos de la galaxia contagiosa como la enfermedad más importante, es una de las que posiblemente conjuntamente con la paratuberculosis, la tuberculosis o la artritis encefalitis sea de las más extendidas y de las que más problemas ocasiona. Y fuera de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Afortunadamente, sobre todo en países africanos y asiáticos, hay dos enfermedades ocasionadas por micoplasma que son muy graves y que están principalmente relacionadas con problemas respiratorios, ¿no? Que son la pleuroneumonía contagiosa caprina, que afecta tanto al ovino como al caprino, y en el caso del bovino, la perineumonía contagiosa bovina. Nos preguntan al respecto sobre la prevalencia de Mycoplasma spp en España. No se sabe. No se sabe porque no hay ningún plan nacional de control. Y cuando tú no tienes ningún plan nacional de control, lo único que tienes son datos muy concretos de la frecuencia de infección en colectivos muy concretos, en una comunidad autónoma, en muestreos puntuales. Pero cuidado, a la persona que ha formulado la pregunta yo le daría otra, es decir, no podemos hablar de micoplasma, hay que poner el apellido, ¿vale? Porque en muchas ocasiones
hay micoplasmas que son apatógenos, es decir, que tú encuentras en una vaca o en un ternero o en una cabra o en una oveja y no producen nada, no están asociados con ninguna sintomatología, ¿vale? Entonces, tenemos que acostumbrar, en el caso de esta especie, tenemos que acostumbrarnos a utilizar el apellido, sea Agalactidae, sea Bovis, sea Ovineumonia, sea lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos, a pesar de que no tenemos datos de prevalencia, es que están desgraciadamente muy extendidos en todo el territorio. Lógico, porque no se ha hecho ningún plan de control y no existen ni vacunas eficaces ni tratamientos que ocasionen la cura de la enfermedad, es decir, la cura bacteriológica, la eliminación de la bacteria. Entonces, simplemente con el movimiento de animales de un sitio para otro, pues durante tantos años hemos generado que sean infecciones muy extendidas, ¿no? en nuestro país. Bueno, le queda respondido a Ana Boris. Vale, bueno, muy un bien. poco respondiste, no sé si ya respondiste un poco, ¿no? Pero los micoplasmas son zoonosis, ¿no? No sé si todas las especies o algunas. ¿Hasta qué punto? Eso es, sí, ¿hasta qué punto? Realmente los micoplasmas no son agentes zoonóticos claros. Te voy a explicar, es decir, son muy específicos de hospedador. El micoplasma pneumoniae, por ejemplo, que he comentado anteriormente, es muy específico del ser humano, ¿vale? No significa que en un momento puntual, algo muy concreto, se pueda detectar en otro sitio, pero son muy específicos, es decir, a ver, el micoplasma Agalactidae clásico de ovino y de caprino, pues hombre, también se ha encontrado en una llama o en una cabra montesa, quiero decir, pero son agentes que no están saltando todo el día de un lado para otro. Esto no es Mycobacterium bovis, que lo puedes encontrar prácticamente donde lo busques, ¿no? O no sé, o el agente de la paratuberculosis, que está tanto en un conejo como en una cabra, ¿no? Es decir, son bastante específicos. Dentro de eso, las descripciones puntuales de infecciones en otras especies son también no frecuentes, pero sí se han observado en varias ocasiones. Y luego una cosa que es un concepto que hay que tener muy claro y que hemos comentado anteriormente: la participación en la generación de resistencia a los antimicrobianos. Me explico. Y la galaxia contagiosa no está considerada una zoonosis, a pesar de que hay algunas descripciones de infección en humanos. Pero sí es cierto que las resistencias que se generan cuando tú utilizas los antibióticos en los pequeños rumiantes, esas resistencias, ellos son capaces de transmitirlas a otras especies. Con lo cual, pasados X años, si se genera una resistencia en una oveja, en una cabra, en una vaca, eso puede llegar a la cadena alimentaria, no porque te comas la vaca, sino porque hay contactos, evidentemente, y esa resistencia transmitírsela a otro micoplasma que sí te afecte a ti, o a otra bacteria que sí te afecte a ti. Entonces, el margen siempre entre qué es zoonosis o qué nos afecta y qué no, es tan delgado que bueno, pues en fin, que es muy complicado determinar una cosa a la otra, pero a día de hoy no están considerados agentes zoonóticos. Así que producen enfermedad respiratoria igual, ¿no? En humanos. Sí. Vale. Sí. El agente más importante a nivel humano es Mycoplasma pneumoniae. Bueno, pues que produce neumonía atípica en el ser humano y desgraciadamente pues tuvo un repunte muy importante. Aproximadamente, para que te hagas una idea, puede ser el agente causal de entre el 10 y el 15% de las neumonías en el ser humano, ¿vale? Produce neumonía atípica y tuvo un repunte impresionante con el SIDA, porque el SIDA evidentemente disminuía las defensas de las personas y que estaba por ahí produciendo infecciones crónicas, pues aprovechaba para, desgraciadamente, rematar la jugada. Vale. Quería volver a hablar un poco de, bueno, dos enfermedades. La galaxia contagiosa, que ya salió. Nos pregunta también una persona si ante la aparición de un brote en ganado ovino es conveniente su vacunación para cortar la clínica del brote. Nosotros recomendamos que no, por lo menos en el primer momento no, porque pongámonos en el pellejo del animal. El animal está intentando producir anticuerpos frente a ese agente que le está ocasionando un problema, un daño, y nosotros en ese momento inyectamos
un producto inactivado, antígeno, básicamente, que es lo que tienen las vacunas de este agente, y los anticuerpos que el individuo está intentando producir para eliminar al agente se van ¿a dónde? A la vacuna. Es decir, posiblemente le ocasionemos un problema mayor, es decir, un problema de inmunosupresión y una exacerbación de los síntomas clínicos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tú quieres vacunar, bueno, pues espera a que el pico de casos disminuya y luego si quieres vacunar, cosa que podemos entrar a discutir, bueno, pues lo hace. Que no, yo particularmente pienso que no pasa nada, pero se puede utilizar. Lo que nosotros no recomendamos nunca es utilizarlo en el pico máximo de sintomatología. Vale, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué está suponiendo el problema que es la galaxia contagiosa? Es un problema muy complicado por varios motivos. Primero, porque muchos de los individuos infectados, como comentábamos antes, no tienen síntomas. Entonces es muy difícil de detectar. Hablamos de individuos donde existe una cosa que se llama la excreción intermitente. Es decir, tú coges una muestra hoy para detectar el animal y te sale negativo, y coges una dentro de 2 días y te sale positivo. Claro, hablamos de diagnósticos que normalmente se hacen por PCR, las famosas PCR estas que hoy en día se están haciendo frente al COVID. Nosotros podemos hacer algunas de las semanas entre 1000 y 1200 PCR para el diagnóstico de la galaxia. ¿De acuerdo? Entonces, a veces detectas un animal, a veces el mismo animal con la misma muestra 3 días después te sale negativo. Claro, eso genera además frustración, desconocimiento por parte del ganadero que piensa que estamos haciendo. Es muy difícil detectar esos portadores asintomáticos. Si a eso le unimos, que es de momento es bastante tradicional en nuestro país, aunque cada vez menos, el que los animales vayan de un rebaño a otro sin un control de agalaxia, pues realmente está repartiendo, transmitiendo continuamente la gente de un lado para otro. ¿Qué pasa? Que cuando te entra un animal con una bacteria nueva, una cepa nueva, dentro de un rebaño que ya está infectado, normalmente ahí es cuando ocasiona el proceso clínico, que es lo que tú ves cuando ves muchos animales con sintomatología. Pero eso no significa que el otro, que ha venido de un rebaño crónicamente infectado, donde aparentemente no pasa nada, no esté infectado también y no esté perdiendo dinero también. Pero es muy difícil de ver. Son infecciones complicadas porque no se ven. Aparentemente es como la paratuberculosis. Aparentemente, bueno, alguna vez se te queda algún animal delgado y lo vas perdiendo y tal, pero no te das cuenta de la repercusión que tiene a nivel de la población, porque no olvidemos que este tipo de infecciones, como las pandemias, hay que manejarlas a nivel de poblaciones, no a nivel de individuos. No se trata de curar a un animal. A veces es interesante aislarlo, no por él, sino por el conjunto. ¿De acuerdo? Este tipo de enfermedades hay que manejarlas siempre pensando en el conjunto, en las poblaciones. Algo que los veterinarios pues tenemos desgraciadamente o afortunadamente mucha experiencia. Porque, ¿cómo de efectiva es la vacuna y los tratamientos que se están aplicando? Eso nos podría dar para otra charla de estas completas, pero sí, hombre, las vacunas son, bueno, pues no hay muchos datos técnicos que avalen la eficacia de la vacunación, ¿de acuerdo? En ocasiones aparentemente disminuyen la sintomatología, eso se ve, pero a veces no sabe o realmente no sabemos ni siquiera por qué, ¿no? Son mecanismos, son agentes que varían mucho, tienen un mecanismo que se llama variabilidad antigénica, que le hace variar las proteínas que tiene en la superficie para interactuar con el hospedador, pues él la va cambiando. Es como si yo ahora tengo esta camiseta, tú empiezas a producir anticuerpos frente a esta camiseta y cuando llega yo me he puesto un chaleco rojo. El anticuerpo se queda buscando dónde está la camiseta. Pero es que cuando empieza a producir anticuerpos contra el chaleco rojo, resulta que yo me he remangado la camiseta y me he puesto una boina verde. Entonces, él tampoco, así está continuamente jugando con el hospedador porque el micoplasma no es como una micobacteria que se cae al suelo y resiste. Él necesita estar dentro del hospedador. No tienen pared celular, no resisten fuera, entonces si mata al hospedador se muere él también. Está jugando continuamente con el hospedador. ¿Sabemos qué prevalencia? No hay datos de prevalencia. Nosotros llevamos muchos años trabajando con el sector caprino y con el sector ovino de nuestro país, prácticamente con todos. En todos lados hemos encontrado rebaños infectados.
unos más, otros menos, ¿de acuerdo? Y ya sí que es verdad que en los últimos años podemos empezar a ponerle apellidos, no solo Mycoplasma galaxiae, sino cuántos tipos de Mycoplasma galaxiae hay. Podemos empezar a hablar de resistencia a los antibióticos. Estamos ahora mismo en Murcia, por ejemplo, en nuestro servicio recomendando antibioterapia, es decir, si vemos una muestra, analizamos la bacteria y sabemos cuál es el antibiótico que puede ser más eficaz para esa bacteria en concreto, ¿de acuerdo? Y yo creo que en ese sentido hemos avanzado mucho. En esa línea también nos estamos moviendo con el bovino, ¿de acuerdo? Con Mycoplasma bovis. Empezamos a conocer cuántos Mycoplasma bovis están circulando en España, que no hay uno solo, cuáles son los perfiles, y nuestra ilusión y nuestra esperanza es que podamos llegar a recomendarle a los ganaderos también, oye, pues frente a este que es el que tú tienes, haz esto porque te va a ir mejor que si haces la otra cosa. Esa es un poco nuestra idea, ¿no? Vale. Porque tenemos que ir hablando de qué pasa en una ganadería, ¿no? Es decir, porque a veces te encuentras en casos extremos hasta 4 micoplasmas, el mismo galáctico, pero 4 tipos diferentes dentro de un mismo rebaño. Entonces, son situaciones muy complejas que hay que manejar casi cada una de un modo individual. Vale, bueno, creo que nos quedan 10 minutos, entonces a ver si nos da un poco de tiempo. Vale. La otra enfermedad sobre la que quería que nos hablases un poco es la peste de los pequeños rumiantes. Yo leí últimamente que estaban focos en Marruecos, me parece. No sé si mucho miedo. La peste de los pequeños rumiantes es la prima hermana de la peste bovina, que es la única enfermedad a nivel animal que hemos erradicado. Existe una vacuna que es más o menos eficaz y el único problema la FAO, la OIE tienen un programa mundial para tratar de eliminarlo, pero el problema es que la infección cada vez se extiende más. Está subiendo, la tenemos en Marruecos, la tenemos en Argelia y tenemos una suerte, y es que no se transmite por vectores, necesitamos el contacto directo animal con animal. ¿Vale? Entonces hay que extremar muchísimo la vigilancia de fronteras, evitar que llegue un animal infectado, porque además en el caso de la peste de los pequeños rumiantes, los individuos eliminan el agente incluso antes de tener síntomas, ¿de acuerdo? Y caprinos y ovinos pueden actuar como portadores, y en caso de llegar, es que no tenemos inmunidad. Y para que os hagáis una idea, estamos hablando de una morbilidad, es decir, de un porcentaje de animales infectados del 100% y mortalidad que puede llegar al 80%. O sea, no sé si hay algún programa de vigilancia. Sí, claro. Existe el programa y existe en nuestro estado la vigilancia en las fronteras claro, para evitar está prohibido, de hecho, el tema del tránsito de animales vivos. Vale. Bueno, un poco para finalizar, quería que nos hablas un poco del valor de la divulgación científica y sobre todo a través de tu blog en el que tratas de aportar, yo creo, ¿no? Hombre, esto es una historia en la que llevo 1 año y medio metido, que me quita mucho tiempo, sobre todo de las noches, pero yo, a medida que poco a poco me voy metiendo, me voy dando cuenta que es muy necesario. Es decir, la información que manejamos los técnicos, los científicos, muchas veces se queda en esos artículos en inglés que están por ahí dando vueltas por el mundo, pero eso al ganadero, al público en general no le llega. Y es necesario coger esa información, traducirla a un lenguaje llano, que lo entienda todo el mundo. Esa es mi idea con el blog Sherlock Health. Y eso, tratando cuestiones que nos den a entender de que realmente existe una salud sola, la de los animales y la de las personas. No podemos ir por separado porque compartimos el 60-70% de los agentes que afectan al ser humano vienen de los animales. Es decir, es que somos lo mismo en ese sentido, y hay que transmitirle esa idea a la gente de modo que lo entienda y de un modo que sea fácilmente comprensible. En fin, eso es fundamental, yo creo que es fundamental. No sé si los veterinarios tenemos parte de culpa ya no solo tanto en la comunicación, sino, por ejemplo, en la gestión de esta crisis sanitaria en la que parece que no se tuvo mucho en cuenta el papel de los veterinarios. Mira, yo no lo sé. Yo sé que nuestra labor en esta crisis, igual que nosotros hemos acabado con las pestes, hemos acabado prácticamente ya con la brucelosis de los pequeños animales y el bovino muchísimo. Hemos acabado con tantas cosas, con Auyeski, con 1000 cosas,
que evidentemente nuestro papel aquí, en lo que comentaba antes, ¿no? El manejo de la medicina de poblaciones, yo creo que no se trata de quitar a nadie para poner a nadie, se trata de unir esfuerzos, que es lo que hemos intentado, ¿no? O lo que deberíamos hacer. Sé que desde la organización colegial se escribió una carta al ministro, que no sé si ha tenido respuesta. A nivel diagnóstico, pues lo que te comentaba el otro día, nosotros hay semanas en Murcia en las que podemos hacer 800, 1000 PCR, ¿de acuerdo? Pero me consta que hay muchos compañeros que también pueden trabajar en esa línea. Es decir, yo no sé quién tiene la culpa, porque tampoco creo que se trate ahora mismo en este momento de buscar culpas. Sí se trata de analizar qué es lo que pasa, porque, hombre, un país como España, que tiene una estructura técnica científica muy fuerte, muy importante, somos de los mejores a nivel mundial y tenemos un sistema sanitario con unos profesionales impresionantes, pues a mi juicio, pues bueno, pues tenemos que siempre tender a mejorar, ¿no? Y que no suceda todo este tipo de cosas. Es decir, es que tenemos que estar todos para aportar, y si nosotros somos los máximos expertos en temas de medicina de poblaciones, pues oye, ya está el médico para que cuando tengas una fractura, pues te cure. Y es decir, existen diversas especialidades, pero todos podemos unirnos y todos podemos colaborar y dar nuestro punto de vista, ¿no? Y más en esta situación que hablamos de una zoonosis, donde no nos olvidemos, todavía ni siquiera tenemos claro si especies domésticas, por ejemplo, pueden participar en la transmisión. Entonces, yo creo que nuestra labor siempre debe ser positiva, o siempre tenemos cosas que aportar. ¿Por qué no estamos ahí? Eso ya, desgraciadamente, no me compete a mí, afortunadamente, diría yo. Bueno, dicho queda, entonces, nada, debe quedar un minuto o dos. Aprovechamos para despedirnos y agradecerte la participación y pues todo lo que nos has contado, sobre todo sobre pequeños rumiantes que a veces no tiene tanta visibilidad como puede ser el vacuno. Sí, yo lo que me vas a permitir 30 segundos para dar dos mensajes a todos los que nos están oyendo. Primero, que nuestro sector primario necesita ayuda. Todos los que sean técnicos que nos estén oyendo ahora saben precisamente el problema que hay con la leche, principalmente con el tema de los cabritos. Evidentemente, al cerrar la restauración, pues es un problema. Por favor, todo el que pueda colaborar en ese sentido, pues un pequeño granito de arena siempre es algo a favor, ayudar a nuestro sector de los pequeños rumiantes. Y ya está. Y bueno, y con respecto a mí, me vas a permitir en 10 segundos que solicite a todo el que pueda que le dé difusión al blog, porque bueno, pues porque a veces se ven muchas tonterías a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y al final hay muchos compañeros como yo, científicos, que tratamos simplemente de aportar nuestro granito de arena o poner un poco de cordura, pero que bueno, nos leen 500, 1000 personas y luego ves cosas a nivel nacional que realmente llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que se traten los temas con esa frivolidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible, todo el que quiera difundir el blog, pues le quedaré eternamente agradecido. Dicho queda, y yo creo que la sociedad te agradece que haya iniciativas como la del blog. Muy bien, Bueno, muchísimas pues, gracias. Nada, gracias por la invitación a Romilú. Muchas gracias. Muchas gracias por participar, Cristian. Venga, entonces, un abrazo. Gracias. Gracias, un abrazo a todos los que nos están escuchando.